El estudiante Felipe Martín y quiero iniciar la ponencia desde diferentes puntos de vista para responder a la pregunta cómo el fenómeno de la corrupción electoral puede desafiar el sistema político colombiano, dejando claro desde un principio que es de orden académico y pedagógico y que no compromete en ninguna forma a la institución en la que pertenezco. Primero, Martín Tanaka, en su libro La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios del siglo, afirma, mostrando que en el caso de Colombia la crisis de legitimidad del sistema colombiano no impide que el sistema de partidos funcione, por eso produce la desconcertante coexistencia de un colapso parcial del Estado con la aparente estabilidad del sistema político. Esto nos introduce al segundo tema, del autor Zapata Osorno, en su escrito Clientelismo político, un concepto difuso pero útil para el análisis de la política local, afirmando, la tradición de la ciencia política colombiana se produce el fenómeno del clientelismo político, describiendo cómo se tejen las redes clientelares para conseguir el poder político. Cierro comillas, este fenómeno desde el punto de vista corrupto pone a prueba la eficiencia estatal. Tercero, la autora Diana Hoyos Gómez, en su escrito Dinámicas político-electorales en zonas de influencia paramilitar, afirma, el sistema democrático es desafiado constantemente por las prácticas de intimidación de los actores armados que ejercen sobre los actores políticos y sociales y por las distintas formas de influencia y control sobre las instituciones, los gobiernos y la población. Cierro comillas. De esto se entiende que se ve amenazado el funcionamiento del sistema político colombiano en los ámbitos locales y territoriales, donde la presencia de los grupos paramilitares de manera corrupta llegó a desvirtuar algunos de los rasgos de la democracia electoral. Fernando Cepeda Ulloa, en su escrito Narcotráfico, Financiación Política y Corrupción, afirma, la configuración de grupos políticos mafiosos deben invitarnos a prescindir de cualquier aproximación inocente frente al tema de la financiación de la vida política, cierro comillas, porque esto no es ajena a estos intercambios corruptos. El sistema político colombiano debe prevenir el cambio social o el interés de reforma del Estado. Claudia Orrego, en su escrito Corrupción, Modelos y Factores Determinantes, afirma, el sistema tradicional de partidos y la falta de mecanismos efectivos de participación han fortalecido la preeminencia excesiva de los partidos políticos como intermediarios, siendo imposible combatir eficazmente la corrupción. ¿Por qué? Cierro comillas, interpreto esto como un impedimento o medio de corrupción electoral, el cual la autora propone el desafío del Estado para proponer nuevas facetas en el sistema político colombiano. Marcela Velasco Jaramillo, en su título Cambio institucional y protesta social en Colombia, afirma, las instituciones son el conjunto de reglas, normas y tradiciones formales e informales y las organizaciones y regulaciones sociopolíticas relativamente establecidas que condicionan las interacciones políticas. Es por esto, cierro comillas, que explica por qué estas reglas y organizaciones son afectadas por factores socioeconómicos y por la cultura política con la corrupción. Ariel Fernando y Juan David dicen en su escrito para políticos, narcos, guerrilleros y votos, revisando el problema de la teoría democrática a partir del caso colombiano. Afirma, el incremento de la competencia electoral en contexto de conflicto armado y economías criminales incentivó a los candidatos a formar la decisión de bandolizarse, lo que incluye un repertorio de financiación ilegal de campañas electorales. Cierro comillas. Considero la posibilidad de que bandidos permearan sin mayores restricciones el sistema político. Esto sí es un gran desafío. Joana Rodríguez García, Organización Partidista y Corrupción en Legislaturas, afirma, la corrupción política ha sido considerada como uno de los desaceleradores del desarrollo económico de sus países, pues no solo puede aumentar la concentración del ingreso, sino también de legitimizar las instituciones políticas, cierro comillas, afectando el sistema político colombiano en este caso. Luis Alcaide, Corrupción y el acoso a la democracia, afirma, el crecimiento de los partidos políticos y el gasto electoral es el acelerador de la corrupción en todos los países, cierro comillas, concepto interesante para observar cómo la política pluralista en los últimos tiempos de Colombia también inquieta.
Gómez Patino, en su libro Corrupción y Colusión, Asuntos del sector empresarial en Colombia, afirma algo que se puede relacionar: la corrupción es uno de los problemas más apremiantes no solo en Colombia sino en el mundo, por el poder que tiene de quebrantar la democracia y de legitimizar el papel del Estado frente a los ciudadanos. Cierro comillas. Esto afirma la respuesta a la pregunta planteada porque nos muestra cómo la corrupción electoral es una amenaza para la democracia y el desarrollo económico de la sociedad. Felipe Botero, sobre forma y sustancia, una evolución de la democracia electoral en Colombia, afirma: principalmente es preciso resaltar que la existencia de instituciones formales que garanticen los derechos de los ciudadanos y protejan el Estado de Derecho puede no ser suficiente para lograr una democracia legítima, equitativa y justa. El señor Fabrice Louns, en su texto en inglés que traduce qué es el fraude electoral, su naturaleza, sus causas y consecuencias, afirma: sistemas políticos que no han sido reformados libre de referencias al fraude electoral. Se trata de sistemas de gobierno que no satisfacen los criterios democráticos mínimos, algo que nos dice que es un fenómeno más de corrupción electoral que afecta al sistema político y que invita a estructurarlo. Joan Prats, Causas políticas y consecuencias sociales de la corrupción, afirma: la corrupción es un fenómeno propio de todos los gobiernos que influye sobre los niveles de desarrollo, de gasto efectivo en bienes públicos y de capital social. Esto está claro que afecta directamente a nuestro sistema político. Jonathan Medillock, en otro texto en inglés que traduce Corrupción y financiación electoral, una perspectiva burkeana, nos hace ver desde ese punto de vista cómo las mayorías populares creen que el proceso de financiación electoral resulta corrupto y las instituciones reguladoras de las conexiones entre riqueza y poder en el proceso electoral americano tienen serios problemas de credibilidad, dándonos un ejemplo más. Con esto quiero terminar diciendo: con todo lo relacionado anteriormente, expuse brevemente desde diferentes puntos de vista cómo está claro que la corrupción electoral, con sus actores, intereses y repercusiones, afecta y a la vez advierte de los necesarios ajustes en el sistema político colombiano, dejando un desafío aún más grande: recuperar la credibilidad en la democracia. Gracias.